Buenos días, mi nombre es Camilo Peláez García. El título de mi tesis es Un enfoque profundo embebido para la segmentación de imágenes de semillas. Esta tesis fue acompañada y dirigida por el profesor Andrés Marino Álvarez Mesa. El documento se va a dividir en 6 secciones, lo voy a mencionar ahorita para que tengamos un orden y pues no nos descontextualicemos. Tenemos motivación como primera instancia, tenemos planteamiento del problema, vamos a hacer una revisión del estado del arte, vamos a hablar de los objetivos, vamos a ver la metodología y resultados y por último vamos a hablar de conclusión y trabajo futuro. Vamos a empezar de la gran escala y vamos a hablar de que la inseguridad alimentaria es una urgencia global. En 2024 2.300 millones de personas estuvieron en situación de inseguridad alimentaria. Esto adicionado a que la etapa de la germinación es muy importante para los cultivos y principalmente es un cuello de botella, dado que estudios recientes dicen que si no se tiene un 85% de factibilidad en la germinación, pues se compromete la estabilidad del cultivo y pues la producción de este. Esto ha llevado a que pues, se migre a entornos in vitro para pues, manejar un mejor control del fenotipado de las semillas. En estos ambientes in vitro pues, se hacen diferentes procesos. Uno de esos, y en el cual nos centraremos, es el tratamiento magnético de semillas. El tratamiento magnético de semillas es un proceso biofísico no invasivo en el cual se someten las semillas a un campo magnético inducido por bobinas y este campo magnético es constante. Se ha encontrado en estudios recientes también que estos campos magnéticos incrementan el ratio de germinación y la aceleración de crecimiento entre un 20 y un 50%. Esto también consigo trae un desafío y es que se necesita detectar cambios morfológicos de forma temprana cuando se hacen estos tratamientos magnéticos para poder estandarizar el uso de los campos magnéticos para las semillas. Esto pues conlleva que se tenga que hacer un monitoreo constante de los métodos y en este momento se hace de forma manual, lo cual es lento, induce a subjetividades, es costoso y pues también lleva a cansancio visual y errores humanos. Esto no permite escalar ni la obtención de datos de la forma o de la masividad que se desea. Junto a esto pues hablamos de que la inteligencia artificial es una gran herramienta o es un gran aliado para el tratamiento magnético de semillas, dado que pues, por el lado del Deep Learning pues, tenemos la clasificación que nos permitiría pues, la categorización de los niveles de vigor o de los estados de germinación de la semilla. Del lado de la detección podríamos hacer la detección de semillas en arreglos densos o conteo de semillas en arreglos densos. También tenemos desde la parte de segmentación una extracción de características morfológicas a nivel de píxel. Esto habilita estrategias end-to-end para automatizar el fenotipado, pues reemplazando la subjetividad en las decisiones. Esto también nos añade la parte de poder tener una imagen cruda y pues sacar datos directamente de ella. Aquí vamos a hablar de que pues, la segmentación semántica no solo nos va a decir dónde está la semilla, como pues lo hace la detección de objetos, que pues, nos muestra, vemos en la imagen de la izquierda, donde hay un bounding box, una cajita, que eso es lo que nos hace la detección, nos muestra dónde está la figura. Por otra parte, la segmentación nos muestra a resolución de píxel dónde está cada parte de la semilla, pues donde está el radículo y la semilla. Esto nos permite una precisión morfológica mayor, donde podemos hablar de medidas, áreas, crecimiento, pues que el bounding box no nos permite. Esto también, la segmentación semántica es más robusta frente a las oclusiones cuando se tocan dos semillas o cuando hay una radícula pasa por encima de otra. Otro de los beneficios que tenemos con la segmentación semántica es esta detección temprana del primer estado de germinación, que es un indicio biológico del vigor de la semilla, que es imperceptible para otros métodos. Este desafío no es netamente de software, también tiene un desafío de hardware, dado que pues, se necesita un despliegue autónomo en operación. Si se quiere en un laboratorio en un sector rural donde no hay conectividad o donde hay inestabilidad en la red, pues ese streaming constante de datos, de enviar imágenes para recibir resultados, no es una forma viable, por lo cual se opta por tener sistemas embebidos donde corran dentro los sistemas de Deep Learning. Esto normalmente se hace con sistemas como la Raspberry Pi, dado que está basado en arquitectura ARM, que está basada de por sí en RISC. RISC es un sistema pues, de composición de arquitecturas donde es eficiente energéticamente y pues ofrece un mejor costo-beneficio frente a arquitecturas tradicionales como la x86. Otro pues, de los beneficios de tener
los sistemas corriendo de forma embebida es que reducimos latencias y pues nos quitamos costos prohibitivos del streaming de datos, bien sea si vamos a hacer inferencias en una GPU pagando un servidor, o pues si lo tenemos un servidor local y pues tenemos que estar constantemente manejando ese envío y recepción de datos. Aquí pues cuando se habla de los sistemas en Edge, traen pues como un trilema que hablan de que pues, los sistemas deben funcionar bien, tener una buena accuracy, tener una buena velocidad y pues también ser desplegables en estos sistemas sin colapsar pues la unidad embebida. Aclaramos que pues este desarrollo de esta tesis pues no es un trabajo único. Esto ha sido capitalizado por la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas, donde la Universidad de Caldas ha suministrado pues o ha prestado recursos como las incubadoras, las bobinas, nos ha facilitado pues los laboratorios para la adquisición de imágenes de semillas tratadas in vitro y también pues como con el tratamiento magnético, estimuladas pues magnéticamente, y pues que esto también pues se enmarca en diferentes proyectos donde pues se han hecho automatización pues, de sistemas o laboratorios dentro del grupo de investigación. Aquí vamos a hablar del planteamiento del problema. Vamos a empezar hablando pues que el principal problema es cambiar ese método manual que se tiene hoy en día, pues que tiene problemas de escalabilidad, y lograr tener un sistema donde podamos hacer segmentación de los estados germinados y no germinados sobre las cajas de Petri, sobre las imágenes de las cajas de Petri, donde pues nuestro trilema es que tenga un buen desempeño, que pueda ser generalizante para los cambios que traen las semillas y pues que sea desplegable en sistemas embebidos. Pues eso también nos trae pues la etapa de que tenemos que adquirir datos, vamos a tener que tener la entrenamiento y evaluación de los segmentos de los modelos de segmentación, vamos a tener el despliegue, la inferencia dentro de la Raspberry para pues, poder tener después esa automatización de los análisis que se hacen sobre las semillas. Como primer problema que tenemos la carencia de datos, dado que las imágenes médicas y las imágenes biológicas requieren un experto que las esté segmentando o anotando, pues es costoso tenerlas y es difícil adquirirlas, dado que no son como las imágenes normales de segmentación, que son perros, carros, donde a cualquier persona puede desarrollar esa tarea. Aquí tenemos pues la necesidad de los requerimientos que un experto lo esté haciendo. El segundo problema, tenemos el problema de generalización, ya que estamos trabajando con objetos vivos, pues las semillitas son objetos biológicos donde pues tienen diferentes colores, diferentes texturas, van a tener un radículo para un lado, van a tener diferentes estados de germinación dentro de las imágenes, donde pues el radículo es más corto, más largo, está enroscado, también va a tener diferentes posicionamientos de las semillas. Adicionalmente vamos a tener una dificultad, dado que el sustrato de las cajas de Petri no hace un buen contraste junto a las semillas y el radículo emergente. Entonces necesitamos pues tenemos un problema en la parte de generalización. Luego tenemos el problema en el despliegue. Cuando hablamos de sistemas embebidos y redes de segmentación, pues normalmente una red de estas, si se pone a funcionar dentro de un sistema embebido, tardaría decenas de segundos haciendo una inferencia, o pues colapsaría por el uso de RAM, dado que pues tenemos una RAM limitada. Normalmente esos dispositivos se entrenan en GPUs y se diseñan para funcionar en GPUs de alto rendimiento. Entonces aquí tenemos un problema, y es cómo vamos a desplegar ahí. Nuestra pregunta de investigación es cómo logramos un enfoque de segmentación semántica basado en Deep Learning que nos permita trabajar con imágenes de semillas que nos permitan la parte de que sea morfológicamente preciso en la parte de los estados tempranos de la segmentación. Asimismo, pues que esto funcione con un entorno de datos limitados, que sea robusto al overfitting y que sea desplegable en hardwares de edge computing. Vamos a hablar del estado del arte, vamos a hacer la revisión del estado del arte. Las estrategias para mitigar los pocos datos son tres de data augmentation y una que se llama transfer learning. Transfer learning consiste en traer aprendizaje de otro entrenamiento al entrenamiento actual. Esto se hace pues moviendo las capas. Esto funciona debido a que se extraen las capas y se toma ese aprendizaje temprano, que es reconocimiento de bordes, extracción de características primarias, que normalmente funciona para la mayoría de tareas de reconocimiento de imágenes. Luego tenemos las tres funcionalidades para aumentar datos, que pues su función es aumentar datos. Tenemos una simple, que consiste en hacer espejos, rotaciones, añadir ruido, hacer zoom in, zoom out, que son cambios, transformaciones netamente de la imagen sin añadir nada. La otra es una
aumento avanzado, que consiste en tomar las imágenes con la máscara de etiquetación o la máquina de etiqueta, recortar las semillas o los objetos que se deseen segmentar y tener varios ejemplos de esto y luego hacer como collage con ellos. Esto trae artefactos visuales que no son realistas porque no trae sombras, las luces van a estar donde no deberían, entonces esto puede traer pues inferencias extrañas en la red. Como tercera tenemos las GANs. Las GANs son redes generativas y las redes generativas de por sí traen problemas ya que alucinan o tienen el problema de la alucinación, entonces pues nos podría traer artefactos biológicos no deseados. Para las estrategias de segmentación semántica tenemos el SBIS y el Herminator, que son estrategias de segmentación básicas basadas en thresholding y en índices vegetativos, donde pues de ahí sacan todo el proceso, pero pues son muy manuales y pues no ayudan no son generalizables. Tenemos la AND y la Discount. Estas ya empiezan a utilizar Deep Learning, utilizan detección para poder testar la semilla. Hay una de ellas dos que utiliza UNet para generar la segmentación, otra también utiliza thresholding, y ya luego cuando tienen la segmentación, la parte de saber si está germinado o no y el estudio del posterior del radículo lo hacen mediante saber la morfología de la figura segmentada y saber qué tan redonda es, o pues más cálculos matemáticos que no son implementables a una tarea más generalizable. Aquí tenemos dos siguientes que son basadas en Transformer. El Transformer no se ha aplicado a semillas, pero pues son muy buenos segmentadores, entonces los tomamos como posibilidades, pero estos segmentadores pues carecen o tienen la falencia de que son muy necesitados de datos, son veloces corriendo en GPUs, pero no son veloces corriendo netamente en sistemas embebidos, por lo cual no los rescatamos como una opción viable. Tenemos a SAM. SAM es Segmented Everything of Meta. Esta es una estrategia que de filosofía segmentaría todo, pero requiere imágenes muy grandes, requiere 16 GB de RAM, que no es viable en desplegamiento a pocos datos. Tenemos las Convolution Random Features, que están basadas en kernel para hacer mapeos no lineales. Esto nos ayuda a extraer características en espacios de alta dimensionalidad, ahorrándonos como ciertos mapeos, ciertas capas de la red neuronal. Esta está probada en entornos de pocos datos, pero pues no ha sido testeada pues no ha sido muy usada en el estado del arte. Tenemos métodos fundacionales como el Dino, pues que son robustos, pero requieren un tiempo largo de preparación, tienen altos tiempos de inferencia, entonces es difícil de implementar. Luego tenemos tres estrategias de YOLO que han sido implementadas en semillas. Este YOLO es una arquitectura que nació para detección, pero este SEC está diseñado específicamente para segmentación de instancias, que es una tarea diferente de segmentación semántica, pero funciona. Ellos pues han demostrado en sus papers, han dicho en sus artículos que la parte de la emergencia temprana de la radícula no es detectable por sus arquitecturas. Han hecho trabajos para esto, pero pues hacen la red más compleja y no desplegable en Edge, o si hacen la red más desplegable en Edge, pues pierde ciertas capacidades de inferencia. Luego vamos a cuatro enfoques para despliegue en Edge. Uno es tener redes pues, más pequeñas o optimizadas para el correr en las arquitecturas que se desea o con recursos limitados. La segunda es una cuantización post-entrenamiento, que es pasar el tamaño de los pesos de un flotante de 32 bits a un entero de 8 bits, perdiendo la resolución que esto conlleva. La tercera es el pruning o destilación, que es mediante que se va entrenando, se van apagando capas y se va compilando un modelo pues, con menos tamaños. Esto requiere múltiples entrenamientos y una parametrización muy medida para pues, no dañar la inferencia de la red. Luego pues hablamos de entornos como el ONRX Runtime, que es un framework que sería agnóstico a la plataforma donde se corra, pero pues ha demostrado que es más lento que otras plataformas de inferencia cuando se habla de arquitecturas ARM, que es la que es de nuestro interés. Vamos a hablar de los objetivos. Como objetivo general tenemos el desplegar un enfoque de segmentación semántica basado en Deep Learning para la segmentación de estados de germinación de semillas. Esto pues para automatizar el monitoreo de entornos in vitro estimulados magnéticamente. Esto con el fin de pues, que funcione con datos limitados, que tenga una buena precisión morfológica y que pueda ser desplegado en Edge Computing. Como objetivos específicos tenemos la comparación y evaluar el rendimiento de diferentes arquitecturas de segmentación semántica basada en capas convolucionales en entornos
de semillas in vitro tratadas o estimuladas magnéticamente. Tenemos como segundo objetivo el desplegar o incluir en el despliegue estrategias de transfer learning con diferentes backbones y una estrategia de auto-augmentation para la base de datos con la que se va a entrenar. Esto pues con fin de mejorar la generalización de los modelos. Como tercer objetivo tenemos el desplegar y optimizar los modelos de Deep Learning para que funcionen en arquitecturas basadas en ARM, que serían nuestros dispositivos embebidos, aplicando la cuantización después del entrenamiento y luego validar la eficiencia de estos y la eficiencia de estos en los dispositivos. Luego tenemos metodología y resultados. En la metodología vamos a hablar de la adquisición de las imágenes. Estas adquisiciones de imágenes se hicieron en entornos de estimulación magnética de semillas pues, in vitro. Se utilizó una Raspberry Pi 3 más para hacer la adquisición de las imágenes. Se utilizó una Pi cámara versión 2.1 de 8 megapíxeles. Se utilizaron LEDs controlados PWM para iluminar la incubadora en el momento de la captura de la imagen. La anotación se hizo, aquí vamos a tomar como ejemplo el fondo como negro, la germinación como rojo y el no germinado como este café clarito. La decisión para decir si estaba germinado o no era si el radículo superaba 1 milímetro de longitud. Este dataset trae bastantes retos, bastantes desafíos, y es que debido al sustrato, no hay un buen contraste con los objetos a segmentar. Tenemos inestabilidad fotométrica debido a los LEDs que se utilizan y que añaden artefactos visuales. Tenemos una oclusión parcial debido a la condensación dentro de las capas de Petri pues, que están en la incubadora. También tenemos oclusión debido a las semillas o a la emergencia de las radículas. Finalmente, como ya lo hemos mencionado, tenemos un dataset limitado, anotado manualmente, pues que necesita ser expandido o tratado de formas diferentes para evitar un overfitting por pocos datos. Aquí vamos a hablar de la metodología, ya hablamos de la adquisición, vamos a hablar pues, del preprocesamiento. Para el preprocesamiento se propone o se hace un aumento de datos simple, esto para mitigar los efectos del mal contraste o los artefactos lumínicos. Luego vamos a hablar del entrenamiento de las redes. Aquí voy a mencionar las redes, más adelante pues vamos a ver cómo son. Vamos a hablar de que se va a tener una FCN, UNet, ResUnit, a ellos se les va a entrenar junto a una estrategia de transfer learning con dos backbones distintos, esto para intentar manejar la carencia de datos y mejorar pues, la precisión de estos modelos. Vamos a tener luego una transformación del modelo a TF-Lite y una cuantización a int8. Los beneficios serían reducir el tamaño y pues hacer la aceleración en cómputos de CPU. Vamos también a hacer el deploy dentro de la Raspberry para después hacer un posterior benchmark y sacar unas métricas de cómo funcionan los modelos ahí. Aquí vamos a hablar de cómo funcionó la parte del aumento de datos. El aumento de datos se puso y se expuso a ruido para pues, mitigar el bajo contraste y la inestabilidad fotográfica que pues daban sus brillitos de la luz que producían los LEDs. Tenemos rotaciones, tenemos zoom in, zoom out para una invariancia espacial y también tenemos que se incrementaron los ejemplos. Pasamos de tener 1578 a 2807 ejemplos de diferentes cajitas de Petri total. Aquí rescatamos que pues, las otras estrategias para aumento de datos se hubieran traído como formas distintas, pero hubieran podido introducir o alucinaciones o incoherencias anatómicas para las semillas. Aquí hablamos de pues, los fundamentos de la segmentación semántica, hablamos de que vamos a tener una función que nuestra entrada va a ser del tamaño de las imágenes por los tres colores RGB, y vamos a tener una salida en unos y ceros, donde va a ser del tamaño de la imagen, y pues esta va a tener igual de capas como clases tengamos. Definimos un dataset que va a ser las imágenes RGB que tengamos contra la máscara objetivo que tenemos a segmentar. Luego hablamos de los problemas de optimización, donde queremos un teta que minimice la función, que minimice un teta que minimice el loss para que nuestra salida se parezca lo más posible a la capa etiquetada. Luego tenemos un output que va a ser un P sub i, que va a ser la salida de la función donde los tetas fueron optimizados ante una entrada X sub i, que es la imagen que tenemos, y pues nos va a dar una máscara como la que mencionamos arriba. Aquí vamos a hablar de que pues estas redes se
se expresan como un modelo de composición de funciones, donde cada función es dependiente de la función interna o de la salida de la función interna. Eso lo veremos, pues aquí como hablamos de cómo se calcula una capa, la f sub l podría ser la salida de esta z sub l, donde tiene un θ sub l que es una activación no lineal, tiene unos pesos que son el w sub l, y tiene la salida de la capa anterior, que es el z sub l menos 1, que ahí hablamos de que dependen de la salida anterior. Esto pues se le suma un offset que se corresponde como el B sub L, que es un bias. Esto funciona para las redes densas, pero pues para las convolucionales tenemos en la parte inferior izquierda la matriz de cómo funcionan las convoluciones, donde tenemos un K sub U y U sub V, que pues nos sirve como filtro, que se multiplica por la imagen de entrada o por los feature maps que vamos sacando de cada capa. Aquí vamos a hablar de las arquitecturas que testeamos, vamos a hablar de la FSN, que es la arquitectura base para la segmentación semántica. Luego hablamos de la unit tiene forma de U y esta tiene unas skip connection que pues, nos permiten pasar esas características de dimensionalidad entre las capas que corresponden a sus mismos tamaños. Luego hablamos de la res unit, que en síntesis es una unit, pero añade unas capas residuales que nos ayudan a manejar mejor el gradiente en el momento de entrenamiento de la red. Vamos a hablar de cómo fue el proceso de implementar el Transfer Learning. El Transfer Learning se tomaron dos backbones distintos, uno MobileNet versión 2 y otro BG16, estos entrenados en ImageNet. Se tomó estas capas como encoders y como decoders se pusieron los decoders de las tres capas anteriores, que las tres arquitecturas que hablamos, la FSN, la unit, la res unit, y también se le adicionó un encoder sin skip connections para hacer la comparativa, si la arquitectura era la que hacía los cambios o era toda la red conjunto con el Transfer Learning. Aquí vamos a hablar de las métricas que se implementaron. Tenemos unas métricas geométricas como es el DICE, el Intersection Over Union o Jacquard, un map basado en Intersection Over Union. Tenemos las métricas que son la predicción y el recal. Aquí hablamos de cómo se entrenaron. Tenemos un loss basado en DICE, tenemos un optimizador en Adam, tenemos un rate de 1 por 10 a la menos 4, se entrenó 10 épocas, se utilizó la plataforma de Kaggle para el entrenamiento, utilizamos del hardware de Kaggle, 2 GPUs NVIDIA B100. Aquí tenemos resultados de qué pasó con ese primer entrenamiento. Aquí tenemos que las FSNs y la MobileNet no vemos una buena caracterización de la raícula. En cambio vemos que la unit y la res unit con Transfer Learning de MobileNet sí tienen una buena inferencia de la raícula, aunque confunden la inferencia de clases que vemos en la parte de abajo, que en las otras dos redes no lo vimos. Aquí vemos la tabla donde podemos apreciar los valores del DICE, que el superior fue el del unit, le sigue un DICE del res unit, pero vemos que en el EPA 5095 este res unit sí es superior a las otras imágenes que vemos, y ahí podríamos rescatar ese manejo del raículo. Aquí hablamos de que esta es una tarea difícil porque se parecen mucho las semillas germinadas y las no germinadas, entonces pues trae dificultades. Continuamos con aquí vamos a hablar de que para el despliegue en Edge tenemos que tener como un concepto de qué tan buena es la red en su inferencia, ¿cierto? Pero también el peso de la red. Entonces aquí hicimos unos mapas donde tenemos el DICE, el Jacquard, la sensitividad y especificidad de cada uno de los modelos, y el eje inferior quiere decir el tamaño del modelo. Entre más a la izquierda esté es más pequeño el modelo, y entre más arriba esté es que mejor le fue en las métricas. Entonces tenemos como resaltantes una FSN, una res unit con MobileNet, una UNet con MobileNet y la MobileNet solita. Aquí hablamos de la cuantización, donde tenemos un mapeo del FP32 al int8. Luego tenemos una parte de inferencia de cuantización donde pues, se calibran esta parte de la inferencia, y luego tenemos pues, toda la parte para despliegue en el dispositivo. Aquí tenemos que los dispositivos pues, tienen poca RAM, tienen poca CPU, y pues normalmente tienen que hacer ese contacto con las librerías internas para comunicarse con CPUs o con GPUs. Tenemos que la Raspberry Pi 3 tiene tiene 4 cores, tiene 1 GB de RAM, la corrimos con Manjaro ARM y pues se utilizó la misma cámara que hemos mencionado anteriormente. Aquí hablamos de que en el despliegue sacamos una métrica de ranqueo donde sacamos los mejores en cada una de las métricas que hemos mencionado anteriormente, y pues también se sacaban pues con tamaño de modelo. Vemos que la que mejor rendimiento tuvo por megabytes de su tamaño fue la FSN básica. Luego tuvimos la res unit,
luego tuvimos la MobileNet con el backbone, el encoder sin los skip connections, luego tenemos una unit con el TransferNet a MobileNet 2. En la implementación implementamos las tres mejores. Aquí rescatamos la ResUnit y la FCN, dado que fueron las más pequeñas y que mejor resultado tuvieron. En esta, pues a pesar de que la FCN fue la más pequeña, tuvo una inferencia muy lenta debido a la implementación de capas y el despliegue en ARM, pero aquí rescatamos que pues la ResUnit pues tuvo un fuerte bajada en su tamaño y pues no perdió casi valor en su predicción. Aquí tenemos los resultados, donde podemos ver que la ResUnit, a pesar del INT8, no pierde realmente la inferencia. Vemos que la MobileNet sí pierde y son estructuras más cuadradas, no tiene como tanta precisión morfológica, y que la FCN literalmente deja de ver las semillas que están en la parte inferior izquierda. Vamos a conclusiones y trabajo futuro. Como conclusiones tenemos que para el objetivo 1, en la comparación de arquitecturas, pues la mejor fue esta ResUnit con Backbone o con Transfer Learning de MobileNet 2, pues donde dio un DICE de 84, un Jaccard de 79, un MPAP de 87, pues dio una muy buena precisión. Como objetivo 2 tenemos el Transfer Learning y el Augmentation para la generalización de datos. Sacamos que se pudieron aumentar los datos de las 1568 y los 2807 sin afectar la inferencia, ya que los testeos no fueron contaminados con la parte del Transfer Learning. Tenemos la parte de la performance de ganancias con el Transfer Learning, donde los DICE subieron un 6.2%, el MAP50 subió un 10.7% y donde el mejor backbone fue el MobileNet 2. Luego en la parte de despliegue tenemos que la condición IN8 pues nos permitió bajar 3.5 es el tamaño de esa ResUnit y aumentarle su predicción o su tiempo de inferencia que fuera un 26% más rápida. También nos dice que no perdimos casi de precisión con ellos, dado que tuvimos una pérdida del 3% después de la cuantización. Aquí hablamos de la factibilidad en tiempo real, pues vemos que realmente esos 0.5 FPS es una foto cada 2 segundos, eso no es tiempo real, pero nos permite para un monitoreo continuo de semillas, dado que pues, la emergencia no es algo crítico, no es algo que se tenga que tomar segundo a segundo, pues nos puede funcionar para la tarea. ¿Qué hablamos para trabajo futuro? Hablamos de incluir más backbones, ¿cierto? Poder utilizar un eficiente net o un MobileNet versión 3. También hablamos de cuadrar hiperparámetros solitos para otros sistemas como el pruning o para hacer revisión de características sin hoc. También tenemos que para la parte de generalización se pueden tomar estados, más imágenes del estado intermedio donde pasa de germinado a no germinado, ¿cierto? Ampliando la clase o esta diferenciación para que pueda sacar más dominio de eso, probar el domain adaptation pues tomando semillas de otras especies. También podemos hablar que en el despliegue hablar del pruning o del health clustering, ¿cierto? De las que habíamos probado que son difíciles dado ese entrenamiento repetitivo, pero si hacemos una sintonización de parámetros automática como lo que pusimos en el objetivo 1 podría ser más viable. Aquí podemos también intentar otros módulos como un Arduino Q. También podríamos tener una Raspberry Pi 5 o podríamos tener unidades tensoriales como una Coral. Aquí también hace falta una validación en campo, pues que esté funcionando mucho tiempo, veamos qué problemas salen. También podríamos intentar un monitoreo pues donde estos 2 segundos de inferencia nos ayuden a tomar decisiones sobre el proceso en tiempo real. Aquí pues agradecimientos a todos y muchas gracias.